Hola, buenas. En este tutorial vamos a explicar un tema que ha afectado a todo el mundo que compró la Monsiku Sim Connect en el Lidl en el año pasado, a mediados de 2018, y que salió con un defecto de fábrica que trata sobre unos muelles que se oxidan. Y bueno, lo cubre la garantía, es cierto que lo cubre la garantía, pero es un engorro porque te viene un mensajero, se lo lleva a Alemania, hacen el cambio, bueno, la reparan, te la vuelven a traer, o sea, bueno, yo personalmente pienso que es un follón hacer esto, pero bueno, que sí, que la garantía cubre esto y que te lo hacen y que bueno, que tarde o temprano pues vuelves a recibir el vaso si no lo han perdido y si todo va bien, claro. Nada, esto es para los atrevidos que dice, pues yo no quiero esperar, yo no quiero llevarla, yo no quiero perder mi vaso, o etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a sopesar los riesgos versus beneficios. Riesgos, pues el peor de los casos, el peor de los peores de los peores, es que nos podamos cargar el vaso, o sea, lo rompamos, por yo qué sé. En la maniobra que hagamos ahora se nos rompe algo y quede totalmente inutilizado. Comentar que venden en la misma página web de Monsieur, venden piezas sueltas, ¿vale? Incluido el vaso completo. Y estamos hablando que el vaso completo vale unos 80 y poco euros, ¿vale? Ese es el peor de los casos, que tengamos que desembolsar 80 y pico euros por un vaso nuevo, ¿eh? O sea, estamos hablando de un vaso nuevo. Y bueno, en el mejor de los casos, pues tener solventado esto en menos de media hora, que es lo que puede tardar en hacer esto, digamos una hora en una persona que vaya demasiado, bueno, tranquila y que no tenga ninguna prisa, pues en solventar este tema, que la verdad no es nada complicado, son unos muelles que están oxidados y se encuentra dentro de aquí, de estas protecciones de plástico, bueno, las orejas, y la verdad es que no tiene mucho misterio. Así que vayamos a explicar, pues paso a paso, cómo lo hacemos, ¿vale? Bien, lo primero que necesitamos es el vaso, ¿vale? Si un caso miramos cómo es, ¿vale? Le hemos quitado las cuchillas, le hemos dejado el vaso limpio, ¿vale? Sin nada. Y bueno, vemos aquí que tiene esto de plástico, ¿vale? Aquí tiene 4 tornillos, ¿vale? Lo primero es retirar estos 4 tornillos, sacar la base, ¿vale? De plástico, y a partir de ahí nos permitirá sacar los laterales, bueno, sacar la parte de abajo de los laterales, o sea, desencajarlos, ¿vale? Porque aquí tienen un tornillo, ¿vale? Que está oculto, ¿vale? No sé si se ve, ¿vale? Aquí hay un tapón de plástico y dentro está el tornillo. En el otro lado igual, ¿eh? Son simétricos, no hace falta quitar estos de aquí, ¿eh? Entonces, para quitar esto es quizás lo más complicado de todo el sistema, o sea, es quitar esto porque está encastado, ¿vale? Ahora explicaremos luego cómo hacerlo. Luego tenemos los muelles, ¿vale? De acero inoxidable, ¿vale? Paso a explicar dónde conseguirlos y continuamos con el tema. Pues aquí tenemos los muelles que hemos pedido, ¿vale? Bueno, venían 24, pero bueno, aquí abajo tenéis las medidas, 0,5 por 6 por 25, ¿vale? De acero inoxidable, de material 304, ¿vale? Doble gancho. Y bueno, ya nos ponen aquí que es para uso alimentario, biológico, químico, ferroviario, bla, 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 bla. Bueno, para vendernos el tema, pero vamos, que es el acero que usan las ollas, ¿vale? Básicamente. Comentar que hay uno mejor, hay otro que... bueno, los aceros inoxidables van por una numeración, este es el 304, podéis buscar en internet, ¿vale? Hay una numeración superior a esta y es mucho mejor, ¿vale? Pero son difíciles de encontrar esos muelles, ¿vale? De todas maneras, para lo que vamos a usarlo, este nos va perfectísimo, o sea, no tenemos que comprar otro, ¿vale? O sea, esto es de lo mejorcito que hay para uso alimentario, ¿vale? No tenemos que buscarnos la vida para encontrar el modelo superior. Bien, pues visto esto, vayamos a lo siguiente. Antes de despiece, quiero comentar una última cosa que sí que nos puede hacer falta o que nos ayudará a conservarla mejor. Es esto, ¿vale? Bueno, se vende en muchos formatos, es vaselina, ¿vale? Grado alimentario, ¿vale? Esto nos permitirá lubricar los muelles, ¿vale? Y evitar que el agua se quede estancada en el muelle, ¿vale? Incluso hará una capa que impida la oxidación, ¿vale? Porque los aceros inoxidables, por muy inoxidables que sean, al final pueden acabar corroídos por limón, naranjas o, bueno, el simple hecho del agua acumulada, ¿vale? Es cierto que nos durará años, ¿vale? Pero siempre es mejor usar esto. ¿Qué no usar?
no usar grasas, sobre todo las minerales, o sea, la de litio y todo eso. Van perfectas, van muy bien, pero hay que tener en cuenta que esto es para la cocina y todo lo que hay que usar tiene que ser grado alimentario, o sea, todos los componentes y todo tiene que ser compatible con la comida, ¿vale? Con los alimentos. El vaso es acero inoxidable, ¿vale? Por lo tanto, ya lo cumple. Los muelles estos que vamos a poner también lo serán, ¿vale? De hecho, es el mismo acero que se usa para el vaso, ¿vale? Aunque ya he dicho que hay un muelle, hay un acero mucho mejor, ¿vale? Pero es más caro y tampoco, ya digo que no merece la pena. Y nada, y si podemos usar grasa, pues este tipo de sustituto que es la vaselina, ¿vale? Bien, pues vayamos al despiece. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser lo más complicado, que es quitar el taponcito este de plástico, ¿vale? Nos ayudaremos de la cuchilla, de la punta de la cuchilla, ¿vale? Si tenéis un destornillador fino también puede valer, pero prefiero esto, ¿vale? Porque la puntita se clava en el plástico del tapón y podemos hacer así, ¿ves? El juego este, y al final, pues lo acabamos sacando, ¿vale? Que es lo que interesa, ¿vale? Sin dejar mucha marca, ¿vale? Después se puede repasar con la misma cuchilla, ¿vale? ¿Ves? Salió. Entonces, luego con la cuchilla podemos repasar así un poco, ¿vale? Y le volvemos a dar su color natural, ¿vale? Y le quitamos todas las posibles raspaduras que hayamos hecho, ¿vale? Y queda perfecto, ¿eh? O sea, no se nota que se haya abierto, ¿vale? Repetimos el mismo proceso en el lado opuesto y continuamos. Pues una vez quitados los tapones, ¿vale? Vemos que están quitados, ¿vale? Podemos ver que están perfectamente quitados. Si no podéis quitarlos y bueno, queréis antes de romperlos, ¿vale? O abandonar, se puede hacer, esto también está explicado por un tutorial por ahí, un agujerito pequeño con una broca fina aquí en el centro y luego con un clip y esto con una ganzúa tiras para afuera y lo sacas también. Pero bueno. Bien, pues vamos a proceder a quitar los tornillos estos, ¿vale? Que hay 4, ¿vale? Bueno, es sencillo, quitamos los 4 tornillos y continuamos, pues ya ¿vale? Tenemos aquí los 4 tornillos, ¿vale? Es fácil, destornillador, como habéis visto, no tiene complicación. La tapa esta ahora sale sola, ¿vale? ¿Ves? La separamos. Y ahora aquí podemos ver, tenemos el fondo del cazo. Y esto ya lo tenemos libre, ¿vale? Nos quedaría quitar el tornillo de aquí, ¿vale? Procedamos a quitarlo, ¿vale? Esta presión, ¿vale? Tiene una lengüeta de acero inoxidable, que es donde aguanta el tornillo, ¿ves? Aquí lo veis, la lengüeta. Bueno, vamos a separar. Yo siempre tengo la costumbre de quitar los tornillos, aunque queden enganchados, porque si no luego, ¿ves? Y la lengüeta. Si no luego los podemos perder, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ponerle la otra, que es lo mismo, el mismo tornillo. Pero aquí ya podemos apreciar, ¿ves? La oxidación de un muelle. Tiene 2 muelles, ¿vale? No es 2 muelles por asa, ¿vale? Aquí hay otros 2, total son 4. Y son distintos, ¿vale? Aquí tenemos el oxidado que se ve. Mira, aquí se ve claramente cómo se está empezando a oxidar, aunque vemos que aguanta. ¿Vale? Y aquí tenemos uno pequeñito que es el del asa. Este lo tendremos que fabricar, ¿vale? Pero con uno de estos, o sea, no os asustéis. ¿Vale? Voy a desmontar el otro asa y continuamos. Pues ya tenemos dispuesto todo lo necesario. Quería también sacar unos alicates de corte, que no lo he dicho, pero nos servirá también para romper los muelles, bueno, romper, cortar, darle forma y demás, ¿vale? Y también, esto también nos sirve para darle forma, ¿vale? Unos alicates de punta, ¿vale? Vamos a por la primera. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil, que es el muelle largo, que va entero, ¿vale? Se saca este tornillo, ¿vale? Sin mayor problema, tiene una arandela, cuidado de no perderla, ¿vale? Va saliendo poco a poco, es rosca plástico, o sea que, y aparte es como si fuera rosca chapa, porque es un tornillo así, ¿ves? Es una rosca amplia, ¿vale? Para que agarren en el plástico. Ahora tiramos hacia nosotros, ¿vale? Y sale sin problemas, ¿vale? Hemos tirado de aquí, ¿vale? Lo podéis ver, ¿vale? Vamos a ponerlo para que lo veáis. Esto va aquí, ¿vale? Esto tiene aquí el pinchillo que sale por debajo, ¿vale? Pues tiramos por la parte alta
Vemos que sale, ¿vale? Y queda liberado, ¿vale? Ahora el muelle solamente hay que sacarlo, ¿ves? Ya hemos sacado el muelle, esto queda libre y tenemos aquí el muelle, ¿vale? Si le hacemos un poco de juego, también nos sacará de la otra lengua, o sea, del otro soportillo, nos lo sacará. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien. Vamos a comparar el muelle de la máquina con el nuestro para que vean que es muy parecido. ¿Vale? Es un poquito más largo, pero bueno. ¿Vale? El muelle que hemos comprado tiene un poquito menos de sección, ¿vale? Y va un poco más suave. Pero para efectos prácticos yo creo que no va a ser lo mismo, ¿vale? Bueno. Para cortar esto, tenemos una parte del muelle nuevo que tiene... A ver si lo podemos enfocar. Sí. Que está abierto y la otra parte está cerrado, ¿vale? Pues vamos a dejar los dos abiertos, ¿vale? Vamos a intentar aquí con estos alicates. Acordad que es acero inoxidable y os puede mellar el alicate de corte, o sea que hacerlos con uno que no tenga mucho cariño, ¿vale? Porque os puede dejar una mella, ¿vale? ¿Ves? Ya está. Sencillo. ¿Vale? Vamos a presentarlo tal cual, ¿vale? Si hiciera falta cortarlo, se puede cortar, que ahora luego veremos, porque nos va a hacer falta para cortar el otro, cómo se puede hacer. ¿Vale? Vamos a ponerlo primero aquí, ¿vale? Tiene una lengüeta con un agujerito, ¿vale? Lo vamos a presentar, ¿eh? Ahora luego limpiamos el óxido y demás, ¿vale? Que tampoco lo quiero tener yo aquí el óxido, ¿vale? Y este aquí, ¿vale? Vemos que está presentado. Vamos a entrarlo... ¿Vale? Vale. Vemos que su función la hace, ¿vale? Bueno, vamos a limpiar el óxido y ya vamos a hacer los dos a la vez, ¿vale? Para que lo tengamos los dos limpios. He querido adelantar y hemos hecho uno completo, ¿vale? Para poder ahora explicaros mejor cómo se corta el muelle y demás. Bueno, aquí tenemos el antes y el después, ¿vale? Lo podéis ver, el de la izquierda oxidado, el de la derecha pues con los muelles nuevos, ¿vale? El mecanismo vemos que funciona, ¿vale? Podemos ver que el mecanismo va perfecto, tiene que hacer así, ¿vale? Se tiene que retraer. Hay que cambiar los dos muelles, ¿vale? Porque como el otro también tiene un poco más de fuerza, ¿vale? Si dejamos el otro, pues lo podríamos atascar, ¿vale? Vale, pero así no pasa, ¿vale? Y por último hay que echarle la vaselina, ¿vale? Como veis, tiene vaselina, ¿vale? En ambos sitios, que esto aún retardará más una posible oxidación, que ya digo que como son inoxidables en principio no debería suceder, pero bueno, siempre es mejor prever, ¿vale? Vamos a... Estos son los muelles que hemos sacado, ¿vale? Bien. Estos muelles, ¿vale? Vemos la medida. Bueno, pues vamos a construirlos, ¿vale? Tenemos un muelle de esto. Con uno de estos salen los dos, ¿vale? Y ahora digo cómo. Vamos a coger y vamos a presentar los dos muelles tal que así, ¿vale? Y vemos que si los ponemos juntos, pues uno es más grande que el otro. Entonces con la uña o con un destornillador marcamos la distancia, ¿vale? Ya la tenemos marcada, ¿vale? Doblamos el muelle solamente por el trozo marcado, ¿vale? Ya lo tenemos, ¿vale? Nos quitamos el otro de en medio, lo doblamos así, tal que así, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Entonces, del pequeño cogemos una vuelta más, ¿vale? No sé si lo veis, del pequeño cogemos una vuelta más. Y también le hacemos otro doblez, ¿vale? Tal que así. ¿Visto? Ahora cogemos los alicates de corte y hacemos que quede más o menos una vuelta, pero con un espacio vacío, ¿vale? Para poder meter el muelle. Bien, ¿visto? Ahora cortamos, sujetamos los muelles para que no se caigan, el clic, ahora tenemos los dos muelles, ¿vale?
Uno ya lo tenemos medio hecho, ¿ves? Que está el medio aro. Y el otro, pues ahora le damos el ahito, ¿vale? Vamos, ahora cogemos estos alicates que van muy bien, los de punta. Terminamos de doblarlo hacia arriba, aguantando siempre la base. Y voilà, ya tenemos el muelle hecho, ¿vale? En este caso nos queda tal que así, ¿vale? Vamos a ver si podemos enfocarlo. Bien, perfecto, ¿vale? Nos queda un muelle perfecto. El pequeñito, pues el pequeñito nos hemos quedado a medias. El pequeñito va en cruz, ¿vale? O sea, el otro iba casi paralelo, este va en cruz. ¿Cómo va en cruz? Pues tiene que ir perpendicular. Pues hacemos tal que así. Cogemos, ¿ves? Le hemos doblado, le hemos hecho una doblez, ¿vale? Y hemos sacado un poquito una vuelta y presentándola ya, orientándola en cruz, ¿vale? Cogemos los alicates, igual que antes, terminamos de hacer la doblez y ahí tenemos, ¿vale? El muelle ya terminado. Ahora solo queda, pues, sustituirlos, ¿vale? Para que vean. ¿Vale? Vamos a poner aquí, vamos a hacerlo más grande. Bien. Bueno. ¿Vale? ¿Visto? Pues ahora queda desmontarlo, quitar los 3 tornillos, vamos a quitar los 3 tornillos, vamos a limpiarlo con un trapo de servilleta y alcohol, lo limpiamos todo y quitamos los muelles antiguos. Bueno, los muelles antiguos lo primero que vamos a quitar. Y presentamos los muelles nuevos, ¿vale? Vamos a destornillarlo primero y continuamos, ¿vale? ¿Vale? Muy antiguo, lo acabamos de sacar. Ahora limpiaríamos con alcohol. Esto también sale, ¿vale? ¿Vale? Siempre acordaros cómo van, ¿vale? Siempre tenéis uno montado y entonces como tenéis uno montado al lado, pues podéis servir como referencia porque tienen posición, ¿vale? No los podéis poner al revés, ¿vale? Bien, terminamos de sacar el muelle, lo terminamos de limpiar y vamos presentándolo. Ya lo tenemos limpio, vemos ahí el óxido que hemos sacado en el trapo. Ya tenemos las 3 partes limpias, ¿vale? Los 2 muelles preparados, ¿vale? Aquí los tenemos, ¿vale? Y ahora es hacer la operación inversa, ¿vale? Aconsejo empezar por el pequeñín y luego hacemos el grande. Vamos a montar el pequeño para que lo veáis. Y seguidamente se puesto, ¿vale? ¿Ves? Hay que sujetar aquí porque no está collado, ¿vale? Pero vemos que el muelle ya hace su función, ¿vale? Y ahora, pues ponemos el grande, ¿vale? Esto va así, ¿vale? Y quedaría el grande, pues ahora puesto, ¿vale? Ponemos el muelle y presentamos también teniendo que la hendidura esta va por aquí, ¿vale? Que va por dentro. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Vale? Hemos puesto los 3 tornillos, 1, 2 y 3, ¿vale? El de grande de la arandela y los 2 pequeñitos. Vemos que funciona aquí el mecanismo, que si tiramos para abajo retrae. Perfecto, ¿vale? Ahora nos quedaría poner la vaselina, ¿vale? Cogemos el botecito, cogemos o un destornillador o unas pincitas y lo vamos untando, ¿vale? ¿Vale? Sobre todo por el extremo. ¿Vale? Y nada, con paciencia. Tampoco hace falta que quede una gran cantidad. Simplemente que quede ahí. Con el movimiento él ya se irá, y con el calor, él ya se irá posicionando en su sitio. ¿Vale? El pequeño también. ¿Vale? El grande ya lo hemos hecho. El pequeño también. ¿Vale? ¿Visto? ¿Bien? ¿Lo ven bien? Pues nada, ahora tenemos ya los 2 listos para montar. ¿Vale? Los presentamos en un sentido inverso, colocamos acordándonos de colocar este cuadradito que es la rosca dentro de la oreja y vamos aprendiendo primero el tornillo grande, ¿vale? Ahora si un caso
lo explicamos. Bueno, ¿vale? Tenemos el vaso así, tal cual, boca arriba, ¿vale? Porque la rosca entra por la parte superior, ¿vale? Ponemos una, muy fácil. Ponemos la segunda. Bien. Los dos tornillos, ¿vale? ¿Los veis? Bien. Pues nada, es simplemente ahora presentarlo boca arriba, ¿vale? Ponemos el tornillo dentro, no sé si se ve. Bien, y empezamos a atornillar. ¿Vale? Simplemente un pequeño apriete, ¿vale? Sin terminar de apretar, porque queremos también que la base, cuando pongamos la base, pues ella se ajuste, ¿vale? ¿Vale? Pues si apretamos fuerte, pues estaremos forzando lo que es la situación, ¿vale? Porque la oreja se sujeta por dos puntos, por el tornillo y por la base. ¿Vale? Ponemos la base, que por cierto la vamos a poner. Ponemos la base, ¿vale? También tiene posición, ¿vale? Vemos los anchos y los estrechos, o sea, el lado ancho, el lado estrecho. Buscamos la rosca, ancho y estrecho, y el orificio, que es por donde nos salen los contactos, ¿vale? Y vemos también la base de las orejas, ¿vale? ¿Has visto? Ha entrado solo, o sea, no tiene nada, no tiene ningún problema, ¿vale? Entonces, ponemos tornillos también, aquí uno en cada agujero. Y ahora ya sí que podemos apretar la base y por último apretamos las orejas, ¿vale? Pues venga, vayamos a hacerlo y seguimos. Pues ya lo tenemos apretado. Ahora solo queda poner de nuevo los taponcitos, ¿vale? Uno. También mira que tienen posición, ¿vale? Porque tienen una pequeña pendiente, hay que respetarla porque si no quedan desencajados. ¿Vale? Ahí ya los tenemos. Y ya están puestos, ¿vale? ¿Visto? Pues esto es todo. Aquí tenemos los muelles, los antiguos. Vemos el óxido. Vamos a enfocarlo para que vean. ¿Vale? Aquí tenemos la caja de muelles, que la bolsa de muelles nos ha sobrado pues casi todos, porque con 2 muelles tenemos suficientes. Y bueno, si algún día se nos estropean, pues aquí los tenemos, ¿vale? Y poco más. Ya podemos disfrutar otra vez de nuevo de ella. Y a continuar, ¿vale? Podemos ver que, bueno, que funciona todo, vamos, que no hay... ¿Vale? Va todo bien. ¿Vale? Pues eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad y que, bueno, si os atrevéis o queréis, pues aquí tenéis este tutorial que podéis pausar cuando queráis y seguir el proceso paso a paso. Pues aquí me despido. Venga, hasta la próxima. Adiós.